El desierto representa ese lugar donde la vida es casi imposible, donde habitan insectos ponzoñosos, serpientes venenosas, alejado de todos los servicios más básicos, amistades, distracciones, comodidades. Es el lugar donde podemos apreciar que no hay árboles para que nos generen sombra, agua para refrescarnos. Entonces es un lugar inhóspito, un lugar donde muy pocas personas quisieran estar. El pueblo de Israel estaba en Egipto 430 años, en la cual ya había adoptado una identidad a base de las creencias egipcias. Habían adoptado sus costumbres, sus rituales, sus conocimientos, su misticismo. Este pueblo estaba integrado por niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, por la cual ellos ya estaban muy cómodos, ya habían integrado una familia, un trabajo, tenían techo, comida, sustento, vestido. Y difícilmente ellos quisieran salir de Egipto, incluso si fuera por ellos, no hubieran salido de Egipto. Fue Yahweh el que habló a Moisés para poder sacarlos de Egipto y pasarlos a una tierra prometida. Pero para ello necesitaba un proceso, el proceso de la purificación. ¿Qué hubiera pasado si este pueblo hubiera pasado a Canaán, a la tierra prometida, así de un lapso corto de tiempo? Lo más lógico es que se hubiera fundado una ciudad similar a Egipto, una ciudad llena igual de misticismo, religiosidad, prácticas rituales parecidas o similares del pueblo del que habían salido, en este caso Egipto. Y esta civilización se hubiera expandido mucho más y hubiera desaparecido todas las raíces hebreas, o sobre todo el plan divino que tenía Yahweh se hubiera desintegrado. Por lo cual el proceso de pasarlos por el desierto 40 años no era más que una purificación etnia y cultural para poder quitar a esas personas que pudieran traer muy arraigada todas las costumbres egipcias, es decir, ancianos y adultos. Entonces en esos 40 años, que fue una prueba dura, fue donde las personas fueron quedando, las adultas, y ahí fue desapareciendo todas esas enseñanzas. Ahí se fue quedando en el desierto, se fue muriendo y quedando ese remanente pequeño de niños, de bebés y adolescentes que pudieran estar ya purificados, donde se les elimina todas esas enseñanzas o la poca enseñanza que hubieran adquirido, ya hubieran entrado en la tierra prometida así purificados. Tenemos una similitud con Jesús, en donde Él pasa 40 días en el desierto para ser perfeccionado y fortalecido para su ministerio. Entonces el 40 también representa la renovación, el fortalecimiento, el renacimiento del nuevo ser. En ambos casos el desierto es fundamental para poder cumplir un objetivo, digamos, divino. El destino en el que estamos siendo llamados no tiene nada que ver con Egipto, porque Egipto representa todas esas comodidades que nosotros adoptamos como sociedad, llámese trabajo, familia, amigos, sociedad, cargos, etc. Egipto es precisamente la falsa expectativa, las falsas máscaras y las falsas personalidades que no nos representan a nosotros. Es decir, que esas falsas máscaras o esas falsas identidades o personalidades nos llevan siempre a la decadencia, al caos, a la inestabilidad o a la confusión, y la cual nos hace perder nuestro verdadero origen y sobre todo nuestro verdadero destino. Por lo cual, para el hombre poder reencontrar su verdadero origen y su destino, necesita pasar por el proceso del desierto. Y el desierto te pide extirpar y eliminar todas esas cargas y todas esas estructuras que se formaron en un lugar llamado Egipto. ¿Qué se puede representar por Egipto? Como lo dije, todas esas falsas expectativas, las estructuras que se formaron por heridas, por vacíos, por temores, por traumas, que se fueron fortaleciendo como capas encima de la conciencia, la cual ahoga la voz de la conciencia, y la voz del espíritu no puede ser escuchado para poder reencontrarse
para poder en tener una comunicación con el todo, la totalidad o Dios. Por lo cual necesitamos extirpar todas esas estructuras que se formaron en Egipto. Y es un proceso muy doloroso que genera incertidumbre, muchísimo dolor precisamente, porque no es una tarea fácil, no es un trabajo que se pueda llevar a cabo en un corto tiempo. Es un proceso largo que conlleva muchísima interiorización, mucha meditación, mucha introspección para poderse dar cuenta de lo que es realmente el propio ser. Pero para ello necesita aislarse, necesita evitar las distracciones y en ese desierto, en esa soledad, las cosas falsas se desprenderán por sí solas. Falsas amistades, falsa familia, falso trabajo. Es ahí donde se encuentra consigo mismo y en esa incertidumbre, en ese vértigo de decisiones, se encuentra con su verdadero ser, la cual va consigo el amor, la salud y la paz. Pero sobre todo, Egipto representa a este sistema socioeconómico, político y corrupto en la que vivimos en esta realidad o este mundo físico, la cual manipula, extorsiona, coacciona o adoctrina a la sociedad para cómo pensar, cómo vivir, cómo interactuar con la misma sociedad y crea con la humanidad una dependencia en todas sus áreas para que el hombre tenga una identidad falsa, que tenga un sentido de pertenencia con el sistema y con ello se haga más difícil la separación o la ruptura con esta misma.